tardes, noches a todos. Vamos a iniciar con este tema del día de hoy, que es la continuación de la semana pasada, es la parte 2, es el tema 34 de este tema Mesías y Señor. Y hoy estaremos viendo, o seguimos con lo que, repito, iniciamos la semana pasada, que es Lucas capítulo 9, del versículo 18 al 27. Les recuerdo que los pasajes paralelos que les mencionamos la semana pasada son Mateo 16, 13 al 28 y Marcos 8, 27 hasta el 9, 1. Y bueno, el día de hoy vamos a, a ver esta segunda parte de este tema. Y vamos a iniciar por hacer un breve repaso para poder reconectar en donde nos quedamos la semana pasada y poder continuar. Así que vamos a ver de corrido, vamos a leer de corrido de los versículos 18 al 22, qué es lo que alcanzamos a ver la semana anterior. Y bueno, ya de ahí partiremos y recordaremos, iremos recordando cosas, ¿verdad? Para poder continuar con el tema del día de hoy, que está algo nutridito. Entonces vamos a leer del capítulo 9 de Lucas, del 18 al 22, que repito, es hasta donde vimos. Vamos a leerlo juntos. Dice: estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas de los antiguos ha resucitado. Versículo 20. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Versículo 21. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues vemos que Jesús les ha dicho a sus discípulos que en Jerusalén iba a ser, de hecho ya estaba, a esto se le conoce ya como el ascenso, ¿sí? A esta parte de la escritura, de la historia, ya se le conoce como el ascenso, en donde él sería desechado por los ancianos, en donde sería desechado por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sería muerto. Todo esto, les recuerdo el paréntesis, él les está trayendo a memoria al Mesías que está en las Escrituras, ¿sí? Y les está trayendo a memoria Isaías 53. En su tiempo tenían, les recuerdo, una idea del Mesías muy distinta de lo que las Escrituras estaban indicando, ¿verdad? Ellos tenían en su idea un Mesías nacionalista, un Mesías político, militar, que vendría a libertar, y etcétera, etcétera. Y era muy distinto, ¿no?, a toda esta idea. Entonces nos dice que bueno, de manera general, a la hora que él les presenta esta imagen de Isaías 53 con respecto a sí mismo y al Mesías, pues es un destino terrible, es una imagen terrible, ¿verdad? Porque ellos llegaron a entender que entonces moriría como un hereje, que sería rechazado por las autoridades religiosas de su propio pueblo, y bueno, pues les está añadiendo que sería crucificado, ¿verdad? Y para un judío, esta era una muerte particularmente maldita, ¿sí? La ley decía que, o dice, ¿verdad?, que maldito era el que fuera colgado de un madero, ¿no? Entonces, el asunto es de que él tomó ese lugar por nosotros, ¿sí?
Entonces nos dice la Escritura, ¿verdad?, de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Dice, pues está escrito, todo el que es colgado de un madero, ¿verdad? Maldito todo el que es colgado de un madero. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:13 o Deuteronomio 21:23. Así que, recordando un poquito también, vimos que con respecto a la pregunta que el Señor Jesús plantea a los discípulos acerca de cuál era la opinión o qué es lo que la gente decía acerca de Él, pues encontramos diversas opiniones como lo podemos ver hoy en nuestros días, ¿verdad? La gente tiene opiniones bien distintas, a veces orientadas medianamente bien, diría yo. En otras ocasiones está totalmente perdida, pero bueno, son opiniones que se tienen acerca de Él. Vimos, y esto es muy importante, esto es algo que necesitamos tener presente en todo tiempo, que la fuente de donde nosotros obtenemos la información para formarnos una opinión acerca de quién es Jesús es de vital importancia. Es decir, yo puedo tener una idea de quién es Jesús con respecto a lo que ciertos filósofos dicen o lo que ciertos humanistas dicen, lo que la propaganda dice y así. Algún determinado grupo religioso o qué es lo que la Biblia dice. Entonces, nos introdujimos también a lo que se conoce como el secreto mesiánico, ¿verdad? Y o endurecimiento judicial. Vimos que el sentido de esto no era destinar a las personas a una condenación segura, sino permitir que tocaran fondo y vieran su necesidad de arrepentirse. Así que vamos a retomar a partir de aquí ya. Esta ya fue una introducción y un enganche con la semana pasada, yo creo que ya bastante claro. Si alguien tiene alguna duda, si no estuvo, si no ha escuchado, pues le referimos que vean el tema anterior, ¿verdad? Entonces, vemos que el propósito de lo que es el secreto mesiánico o el endurecimiento judicial, vimos que en algunos teólogos algunos lo ponen como algo diferente, otros los ponen como una cosa similar, o como lo mismo, porque no son endurecimiento, secreto mesiánico, endurecimiento, pues son palabras que sí están en las Escrituras, pero que el concepto otra vez puede ser algo amplio. Entonces, el propósito no era de reprobarlos, no era de hacer gente réproba, sino que vieran el error de sus caminos, que se arrepintieran y creyeran en Él para que Él los salvara. Entonces, muy importante, el secreto mesiánico tiene el propósito de redimir. O sea, nunca estuvo en la mente del Señor cuando les hablaba en parábolas. En Marcos es más abundante y es más evidente, ¿sí? En cierta medida, pero no nos debemos de quedar nunca con la idea de que, bueno, el Señor no quería que se enteraran, por eso les hablaba en parábolas, les ocultaba quién era Él, porque no quería Él que supieran quién era. Hay un mundo de cosas detrás de estas y ahorita no tenemos el tiempo para detenernos desde Génesis a ir viendo el tema, sino nada más estamos viendo esta parte del Evangelio de Lucas y tratar de llevarlo en paralelo con los otros sinópticos para entenderlo. Entonces, recordamos también, la semana pasada vimos este pasaje de Juan capítulo 12, versículo 37 al 40, en donde se lee de la siguiente forma.
refiriéndonos al secreto mesiánico o endurecimiento judicial. Versículo 37 dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Acuérdense, ellos les pedían señales, ¿verdad? A ver, ¿qué señales muestras del Mesías, verdad? Porque ellos ubicaban esto, o sea, alguien que llegara y dijera, bueno, yo soy el Mesías, pues, bueno, ¿y qué señales hay? Y en teoría ellos deberían de haber ido a las Escrituras y ver qué señales se les estaban presentando ahí en ellas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿qué señales? Bueno, él estuvo haciendo muchas señales delante de ellos, señales mesiánicas, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, hacer que el mudo hablara, que el cojo pudiera caminar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas o muchas de ellas que vemos a lo largo tanto de la ley como de los profetas. Versículo 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí está hablando de Isaías 53, ¿verdad? O sea, les hemos predicado el evangelio, hay señales, ¿y quién ha creído? Dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, y esto es una referencia de Isaías del 9 y 10, dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, el hecho de que no han querido recibir, dice, no han querido abrazar la palabra de Dios, sino que se quedaron con sus rituales, se quedaron con sus ceremonias externas, pero alejados de la fe. Es decir, lo hacían sin creer. Las cosas que hacían, y el Señor, recordemos que Él se las refirió. Oigan, yo no estoy dando testimonio de mí mismo, otro es el que da testimonio de mí. Las señales que yo les estoy dando dan testimonio de mí. No me creen a mí, bueno, pues no le creen ni a Moisés, ¿verdad? No creen en la ley, ¿cómo me van a creer a mí? Entonces, otra vez, todos esos rituales en donde ellos estaban tan inmersos, todas esas tradiciones, pues lo hacían sin creer en realmente lo que las Escrituras decían. Estaban fundamentados en sus propios argumentos, en sus propias tradiciones, de modo que se endurecieron, se encallecieron. Y ese es el sentido que tiene esto. Entonces, vean qué importante es esto, mis amados. La gracia puede rechazarse persistentemente hasta el punto de destruir la capacidad de aceptarla. El no quiero aceptarla conduce al no puedo aceptarla. Estamos hablando de que no es una ceguera contraria a la voluntad propia, lo mismo que el endurecimiento. Cuando nos habla, que vimos ahorita, de que no quieren creer, que están endurecidos, el verbo indica la formación de una dureza o de un callo. Habla de un encallecimiento. Tiene un sentido de un entumecimiento. Y esto era algo muy antiguo. Les repito, las referencias de Isaías 9 y 10, para quienes tengan la voluntad de ir a este texto, pero las palabras que el mismo Señor Jesús cita, ¿verdad? Están ahí en Mateo 13, 14 y 15, Marcos 4, 12, Lucas 8, 10, en donde Isaías está expresando palabras que son pues bastante mandatorias, imperativas y que nos dejan ver que hay un castigo por algo que han hecho en el pasado o desde el pasado. Es decir, el hecho de que esta gente tuviera un endurecimiento para con Jesús no era algo nuevo, ¿sí?
ya había un encallecimiento porque tenían mucho tiempo descansando más en las tradiciones y en esas ideas que, bueno, se les fueron formando no por las escrituras, esas ideas con respecto al Mesías que no tenían nada que ver con las escrituras, que no se fundamentaban, no se originaban en las escrituras, sino en buena medida tanto en las tradiciones como en los escritos rabínicos, ¿sí? Entonces, por eso dijimos en un principio y desde la semana pasada que la fuente de información, digamos así, que nosotros tenemos con respecto a la persona de Cristo es muy importante. Es decir, cuál es la base que nosotros tenemos para decir lo que decimos en referencia al Señor. Entonces, esto es lo que nos deja ver en el tiempo del Señor. Ahora, aquí hay no quiero decir un cambio, pero es que el espectro se amplía porque para Pablo, estas mismas palabras de Isaías 6, del 9 al 10, que él de hecho hace una referencia de ellos allá en Hechos 28, ¿sí? Cuando va, ya está él en Roma, ¿verdad? Y les llama a los judíos y les expone, ¿verdad? A los líderes judíos de Roma y les expone el mensaje del Evangelio. Él les dice, bueno, evidentemente a lo largo de los años quienes han estado rechazando y quienes nos han hecho la vida de cuadritos, quienes nos han acusado, quienes han estado ahí, han sido los judíos, ha sido el pueblo de Israel, supuestamente aquellos que deberían de estar esperando al Mesías. Y una vez que el Mesías ha llegado, entonces lo han estado rechazando, les hemos traído las pruebas, les hemos estado exponiendo a este Mesías, a Jesús, ¿verdad? Con las escrituras, todas las señales, las profecías con respecto a él, y ustedes han hecho la vida de cuadritos. Dice, entonces, este endurecimiento que viene ahorita para ustedes, pues es porque ya Dios ha enviado su salvación a los gentiles. Y esto para los judíos era un choque muy fuerte, porque como dijimos la semana pasada y lo hemos dicho en otras ocasiones, para los judíos decir que los gentiles decían pobrecitos ellos porque son leña para el infierno, ¿verdad? De hecho, decían muchísimo más cosas con referencia a ellos. No me voy a detener ahorita ahí porque, repito, hay mucho que cubrir, pero el apóstol Pablo les está diciendo, de alguna manera ustedes se han endurecido y vamos hacia los gentiles. Y había algo, si ustedes leen el libro de los Hechos, ven que siempre hay una referencia hacia los judíos en donde dice que llegaban a algún lugar, Pablo, ¿verdad? Y su equipo iba con ellos a las sinagogas en primer lugar, les exponían, se quedaban así como que, será, no será, algunos creían, otros no. Después predicaban a los gentiles y se convertían por multitudes y dice que eso despertaba a celos, ¿verdad? Y que por celos los acusaban, es decir, nosotros vemos que los encarcelamientos, los apedreamientos, las persecuciones que el apóstol Pablo tuvo y del equipo no fue originada por los gentiles. En esencia fue por hostigación de los judíos, ¿no? Entonces, él lo deja muy claro. No me voy a meter por ahí, pero repito, esta parte del secreto mesiánico y el endurecimiento judicial es clave para que podamos entender Romanos, la segunda mitad de Romanos 8, pero Romanos 9, 10 y 11. Vamos para allá un poquito nada más para dar una pincelada en esto. Nos dice en Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es
por fe. Fíjense bien, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Esta es una referencia de Isaías 28:16. Esto lo leímos en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, cuando los discípulos confesaron que Jesús era el Cristo de Dios, Él no los contradijo, ¿verdad? Era necesario que se les enseñase a los discípulos lo que significaba ser el Cristo de acuerdo a las Escrituras y que quitaran cualquier interpretación que tuviera un sentido terrenal y político. Por eso Israel nos dice en un principio ya en Romanos, ¿verdad? De que, y no solamente aquí, pero que, bueno, decían, pues nosotros, ¿por qué se va a los gentiles? Y nosotros, tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos, pues todo esto. ¿Cómo es posible que vayan tras esos paganos y que esos paganos se conviertan y que esos paganos tengan acceso a Dios igual que nosotros? Todo esto es lo que está involucrado aquí, ¿verdad? A causa del endurecimiento de los judíos. Pero bueno, seguimos avanzando porque ese es todo un tema. Y tenemos que ir avanzando. Entonces, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, el mismo Mesías, debía sufrir y morir. Sí, tenía que ser matado. Eso era casi inconcebible. ¿Sí? Debido al pensamiento general que tenían acerca del Mesías, les resultaba de lo más extraño este anuncio que Jesús revela, ¿sí? Que Él, el Mesías, debe sujetarse a sufrimiento y debe ser matado. Aunque evidentemente todo esto está en las Escrituras. Y yo quiero insistir en la importancia de la fuente. Es la tercera vez que lo digo, la importancia de las fuentes que tengamos, ¿verdad? Que le den fundamento a nuestra fe en Cristo, lo que pensamos de Él. Entonces siempre con respecto a sus sufrimientos, a su muerte, a su resurrección, pues bastará con darnos una vuelta en Isaías 53 o Isaías 53. Yo espero que lo hayan visto algunos de ustedes, ¿verdad? Los que estuvieron en la clase la semana pasada, que hayan podido ir ahí y pues asegurarse, ¿verdad? De esto que estamos diciendo. Entonces seguimos avanzando. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, en la Nueva Biblia de las Américas, se lee así: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados. Están los sufrimientos de Cristo, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 15, ¿verdad? Ahí de 1 Corintios, y cómo todo lo encierra en la Escritura, ¿sí? Que esto concuerda y está perfectamente ligado porque es la enseñanza general de las Escrituras, con lo que el Señor les está diciendo a ellos. Es necesario que subamos a Jerusalén, que yo sea entregado, que padezca, ¿verdad?, de los ancianos, que padezca de los escribas, que padezca de los líderes religiosos de la nación, que sea muerto y que sea sepultado y que resucite al tercer día. Todo esto es conforme a las Escrituras, es decir, todo ese paquete, todo ese proceso es de acuerdo a las Escrituras. Entonces, lo que el pasaje de Lucas nos indica es que los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ¿verdad?,
Es decir, los que supuestamente deberían de proteger y de promover los intereses espirituales del pueblo, en realidad van a darle muerte al Mesías, ¿sí? Ellos son los encargados y eran los encargados de buscar el bienestar y de orientar al pueblo al Mesías y decir, esto es lo que la Escritura dice con respecto al Mesías. Y nos podríamos venir desde Génesis, ¿verdad? Desde el nacimiento virginal y cómo todo eso, miren, sencillamente el libro de Isaías, el profeta Isaías, abarca toda esa parte. Con razón le llamaban el profeta evangelista, ¿sí? Pero hay 300 profecías, alrededor de 300 profecías con respecto a Cristo, ¿verdad? Con respecto al Mesías. Y aquellos que estaban encargados de darle precisamente esa orientación al pueblo para esperar al Mesías, no lo estaban haciendo. Bueno, debo decirlo, porque habían intereses políticos, tanto el sumo sacerdote como el que era rey o tetrarca, ¿verdad? O los tetrarcas, eran puestos por Roma por alguna cantidad de dinero, ¿sí? Había un nivel de corrupción y esto tenía ya más de 100 años. Para los tiempos del Señor ya tenía 100 años, aproximadamente un sistema muy, muy corrupto. Entonces era gente que no le interesaba romper ese status quo. Y ellos ubicaban que aunque Jesús era el Mesías y daba las señales de Mesías, el hecho de aceptarlo les rompería el status quo, es decir, su forma de vivir, y ellos no querían que eso cambiara. Todas las corruptelas, el dinero que hacían, ellos no querían que eso cambiara. Entonces, se endurecieron más y bueno, el Señor estaba perfectamente enterado de eso, y es precisamente ahí que en ningún momento, hago un paréntesis, en ningún momento hubo una actitud del Señor de desecharlos, pero sí de velarles la identidad de Él, que no la pudieran entender, ¿sí? Porque todo eso formaba parte del plan de redención. Entonces, el secreto mesiánico, si se entiende correctamente, no es la idea de que Jesús quisiera evitar que la gente acabara conociendo, creyendo en Él y siguiéndole. En cambio, sí fue el medio temporal, y lo digo entre comillas, temporal, que empleó Jesús para conseguir la redención en el Calvario para todos, judíos y gentiles, ¿sí? Para que después de que se cumpliera su plan, todos pudieran ser salvos mediante la fe en Él. Así es como lo señaló el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 2:8. A lo mejor para algunos de ustedes esto les va a sonar, va a tener bastante más sentido. Dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, ¿qué habría pasado si no lo hubieran crucificado? Si los mismos gobernantes no hubieran llevado y dicho, sí, crucifíquenle, y lo hubieran puesto delante de Poncio Pilatos, en este caso, ¿qué habría pasado? Entonces, la sabiduría de Dios fue desconocida por los gobernantes, por los príncipes de este mundo. Y ahora, Pablo habla de los príncipes de este siglo o de este mundo, ¿verdad? Es gente que estuvo directamente relacionada con la crucifixión del Señor. Estos pues no tenían, aquellos que dijeron, sí, es conveniente, ¿verdad? Que muera, sí, que lo maten, sí, que lo crucifiquen, y que pagaban testigos falsos, ¿verdad?
y lo acusaban de blasfemia y lo presentaron otra vez delante de Poncio Pilatos. Y bueno, junto con Herodes, el rey, ¿verdad? Que igualmente corrupto, pero estos no conocían la sabiduría de Dios. Es decir, toda la argumentación de Dios para traer la salvación a la humanidad, ¿verdad? Esa sabiduría que fue establecida desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestada en el tiempo histórico de los hombres y en este caso cuando se cumplió el tiempo de parte de Dios. Entonces, la Escritura cita a algunos de estos príncipes, algunos de estos gobernantes por allá en Hechos 4:27 y en otras partes, pero en Hechos 4:27 se lee así: en efecto, dice, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, los gentiles, y con él pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Están representados ahí todos, tanto el poder imperial en este caso, ¿verdad? Roma en Poncio Pilatos, el poder político, ¿verdad? De Israel, Herodes, y el poder o la esfera, el grupo religioso, los que debían de enseñarles, ¿verdad? Ahí se refiere el pueblo de Israel, dice, se reunieron contra Jesús. Entonces, el plan de salvación establecido por Dios, que es sabiduría de Dios o que es la sabiduría de Dios, les era desconocido. Esta es una evidencia más que la expresión de los gobernantes de este siglo no es una referencia directa a los demonios, porque hay muchos que le han dado a lo largo de muchísimos años, no es algo nuevo, pero que los gobernantes de este siglo, pues ahí los demonios sabían, ¿verdad? Y Satanás, no es una referencia directa a ellos, porque ellos conocían al Señor y sabían la causa de su venida al mundo en misión de salvación para con los perdidos. Nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios cómo endemoniados, cuando eran liberados o cuando salía un endemoniado y lo veía, decía, ¿qué tienes con nosotros, verdad? Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes? No ha llegado nuestro tiempo. Ellos lo conocían, ellos sabían de qué se trataba el asunto, ¿sí? Pero no los gobernantes. Entonces, esta verdad era desconocida a ellos, especialmente, escuchen bien, a causa de la contradicción que suponía para ellos la sabiduría de Dios. Otra vez, para ellos era como un Mesías humilde, como un Mesías que no tiene un espíritu nacionalista y que viene a exaltar a la nación de Israel, a nosotros los judíos, y a echar a estos miserables gentiles romanos, ¿no? Estos en ignorancia voluntaria, era una ignorancia voluntaria, a pesar de las señales que evidenciaban que Él era Dios, crucificaron al Señor de la gloria. El asunto es de que si los representantes, ¿verdad?, de la sabiduría de los judíos y de la ciencia romana, de la ciencia de los gentiles, hubieran podido comprender la realidad, ¿sí?, de la condición de Salvador, de la condición de Dios, de quien es el Señor, no se hubiesen atrevido a crucificarle. Y otra vez, ¿qué habría pasado si no hubieran querido crucificarle? No habría redención. Entonces, todo esto formaba parte del plan de Dios para la redención del ser humano. La acción de crucificar al que es Dios solo puede proceder de la ignorancia humana. Una ignorancia voluntaria. Pero esta ignorancia
ha sido instrumento de los demonios para intentar la muerte del Hijo de Dios y evitar con ello la salvación de los hombres, en un supuesto erróneo de que no sería resucitado. Fíjense, aquí se conjugan un par de cosas. La ignorancia de los hombres del rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo una ignorancia de los demonios en cuanto a la resurrección del Hijo de Dios. Porque los demonios sabían, o pensaban más bien, si matamos al Hijo de Dios, ahí quedamos, ganamos. Entonces, que vayan adelante. Hay una conjugación, hay una duplicidad ahí. Por eso a veces el pasaje que vimos ahí, ¿verdad? De los Corintios, 2:8, tiene esa interpretación que para algunos ha llegado a ser un poquito complicada. Entonces, bueno, entramos a la parte final de la sección que estamos viendo, ¿verdad? Ya vamos a ver versículos 23 en adelante, que es en esencia nos deja ver ahora ya el carácter que deben de tener los discípulos de Jesús. Sí, ya en otro tema vamos a expandir más el costo de ser discípulos, pero hasta aquí el Señor les dice, ¿verdad? Ahora sí que respóndanme esta pregunta, que es la pregunta más importante. ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Ustedes son mis discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera, etcétera. Ya lo vimos todo eso, no me voy a detener. Les deja ver, les prohíbe que digan eso. Dice que severamente, ¿verdad? Les dice esto, ¿no? Les repito esa parte, ¿verdad? Donde dice, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Bueno, ya de ahí hablamos acerca del secreto mesiánico, pero ahora viene el cambio en cuanto a cuál debe de ser el carácter de los discípulos. ¿Cómo debe de ser un discípulo de Jesús? Él está diciendo, yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que padecer, voy a resucitar. Ahora se voltea hacia ellos y les dice, ustedes deben de ser así. Entonces empezamos a leer ahí en Lucas capítulo 9, del versículo 3 al 26. Se lee de la siguiente manera en la Nueva Biblia de las Américas. Y a todos les decía, si alguien quiere, fíjense bien, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Hay una paradoja, ¿no? Ahí. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y después hace una pregunta, versículo 25. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? O sea, ¿cuál es el enfoque de tu vida? Si está ganar las cosas vivir para las cosas de este mundo, vas a terminar perdido. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Versículo 26. Porque el que se avergüence de mí, en otras palabras, el que me rechace, ¿sí?, de mí y de mis palabras, ¿sí?, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Esta expresión de cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles, debo decir, solamente Lucas lo menciona, ni Mateo ni Marcos lo mencionan, ¿no? Pero está bien, por eso es importante leer los pasajes paralelos. Entonces, fíjense cómo con tanta frecuencia el dicho de Jesús acerca de la necesidad de que sus discípulos deben de tomar la cruz se ha interpretado muy mal. Se ha interpretado como pues un llamado a aceptar cualquier mal
que me sobrevenga, ¿sí? Algunos dicen, bueno, pues hasta aquí tengo este problema aquí con mi familia ay, este problema, ay, esto es mi cruz. Es una pésima interpretación, no es lo que el Señor está diciendo. O ay, este hijo que tengo, ¿verdad? Que me causa tantos problemas, esta es mi cruz. O esta enfermedad, esta es mi cruz y yo la abrazo y esta es mi cruz. Algunos le llaman a la suegra la cruz, ¿verdad? Pero nada de eso es. Aquí lo que el Señor está haciendo, les está redefiniendo lo que es ser el Mesías, ¿sí? Que el Mesías debía de padecer de acuerdo a las Escrituras. Entonces les está rompiendo los esquemas que tenían de acuerdo a la tradición, de acuerdo a los comentarios rabínicos, de a las escuelas rabínicas, ¿sí? De su tiempo. Pero esa redefinición de lo que es ser Mesías necesariamente conlleva a la redefinición de lo que es ser un discípulo, ¿sí? Es decir, quienes siguen a Jesús, y es lo que le está diciendo, quienes me siguen, ¿verdad? Pues es una marcha inexorable, es una marcha que no se puede evitar hacia la cruz. Y la cruz es la única manera de seguirlo, es andar por el mismo camino. La cruz, otra vez, no es decir, ay, este hijo que tengo, este problema que tengo, esta enfermedad, esto es mi cruz. No, no, no. La cruz es la negación de sí mismo, es estar dispuesto a ir a una muerte vergonzosa por el Señor. Entonces, este es el camino al que Jesús llama a sus discípulos, ¿verdad? A seguir cuando les dice que han de tomar su cruz, que han de seguirlo. Ciertamente es un camino de renuncia a sí mismo, pero no de un sufrimiento sin sentido, no de un sufrimiento que es resignado o pasivo. Es el camino, ponga atención, es el camino de la oposición a toda clase de mal, aun cuando ese mal parezca respetable y hasta legal. Es el camino de solidaridad con quienes sufren bajo el presente orden del mundo. Es un camino que lleva a sufrir con ellos. ¿Qué estamos hablando de todo? Esto es otro nivel, hermanos. Esto nos está dejando, esto nos abre todo nos plantea algo muy diferente de lo que muchas veces pensamos de que se trata ser cristiano o de lo que se trata llegar a Cristo y tomar la cruz necesariamente. Algunos teólogos le llaman la teología de la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, el me voy a oponer, de hecho, no voy a vivir a favor cuando algo es malo, aun cuando lo hagan legal. Voy a poner un ejemplo de nuestros días. El aborto. El aborto puede ser un asunto legal, pero delante de Dios eso es injusto y como creyentes debemos oponernos a eso. Y hubo muchos creyentes a lo largo de la historia contemporánea, hubo cualquier cantidad de creyentes, ¿sí? Que se opusieron a atrocidades que eran, entre comillas, legales y que aún a ellos les costó la vida. Entonces, nos habla de ese camino de solidaridad con quienes sufren, pues por la forma de vivir de este mundo, ¿sí? Que podamos identificarnos con ellos, que podamos ahora sí que echarles la mano por la opresión que sufren, por la opresión que padecen en sus lugares, porque son perseguidos, etcétera, y que son perseguidos a causa de su fe, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con tomar la cruz y con negarse a sí mismo. Lucas 9:27, y vamos cerrando ya este tema, se lee así. Ay, perdón, tenía que tomar un poquito de agua. Pero en verdad les digo
que hay algunos, o sea, ya les dijo, tienen que seguirme, tomar su cruz, y etcétera. Dice, pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, finalmente, el Señor entiende que las cosas que les acaba de decir, dijéramos, es una galletita dura para morder, es algo difícil de tragar, y esto que les está diciendo aquí lo hace para animarlos a abrazar, ¿sí? A abrazar la cruz, el sufrir por Él. Les asegura que algunos de los que están allí van a tener un anticipo, ¿sí? Que habría de ser la gloria de Cristo cuando venga en su reino. Entonces, aquí miren, hay algunos autores que difieren un poquito en el significado de este texto, de esta profecía, pero lo más cercano, lo tuve que mencionar, me tuve que meter por aquí, pero lo más cercano es de que el Señor se está refiriendo a la transfiguración suya, en donde algunos de ellos, Pedro, Juan y Santiago, ¿verdad?, verían su gloria como un anticipo de la gloria que se manifestaría en la segunda venida. Porque inmediatamente de este tema, que vamos a terminar, y si ustedes ven ahí con detenimiento en Lucas, lo que sigue inmediatamente es la transfiguración. Es decir, después de estas palabras que les dice, una semana, ¿sí? Lucas es claro, dice, una semana después de esto viene la transfiguración. La transfiguración, recordarán que subió a un monte, ¿verdad? Y que estaba ahí, que jaló a Pedro, a Juan, a Santiago, y que hubo un momento en el que resplandeció él y estaba por un lado Moisés y por el otro lado Elías. ¿Se acuerdan? Eso lo veremos la semana, o empezaremos a verlo la semana que entra. Entonces, este versículo 27 es muy interesante porque otra vez es con el fin de dar ese ánimo a ellos, ¿no? Entonces la transfiguración estaba destinada a adelantar a quienes, habiendo declarado que Jesús era el Cristo, no habían resuelto la pregunta que surgía de la profecía. Entonces, si es el Cristo, ¿en dónde está el reino? O sea, es el Mesías, pero ¿en dónde está el reino? Porque me dices que que vas a padecer, que te van a matar, sí, que te van a sepultar, sí, que vas a resucitar, pero ¿en dónde está el reino? ¿En dónde está esa gloria? Haciéndoles entender que a pesar de los sufrimientos y la muerte que le esperaban a él, al Mesías, había un futuro glorioso para el reino de Dios. Cuando viniese a la tierra en el momento en que Dios tiene determinado conforme a su programa y propósito. Esto es clave, esto es esencial. Y es aquí en donde la iglesia juega un papel importantísimo, hermanos. Es aquí en donde nosotros precisamente vivimos con la esperanza, vivimos esperándolo a Él, ¿sí? Esperándolo a Él que venga por nosotros y nos lleve con Él. Entonces, final de esto, ¿verdad? Una conclusión, podríamos llamarla general, de lo que vimos la semana anterior y con lo que vimos el día de hoy, es que el Señor Jesús deja en claro que sus discípulos no serán nacionalistas judíos, ni personas ansiosas de ver cómo Israel aplasta a los gentiles, ni tampoco serán seguidores que se colocarán a sí mismo en el centro de su existencia, es decir, que van a vivir para sí mismos, sino por el contrario, se negarán a sí mismos, estarán dispuestos a sufrir incluso la muerte más vergonzosa, pero que tienen la determinación de seguirlo a Él cada día, y que van a tener días buenos, días malos y días peores, ¿sí? Pero que la determinación es seguirlo a Él, porque otra vez, quien está en el centro de sus vidas es el Maestro, es Cristo Jesús, Él es el Mesías,
es el Señor, es el que manda y es el Mesías el que viene a salvarnos. Entonces, oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por hacernos ver, por hacernos saber, por ayudarnos a entender que todos tus propósitos son tan buenos y que hay cosas a veces bien complicadas de comprender, pero que siempre están ligadas a tu carácter y a tus propósitos de venir a esta tierra y salvar aquello que se había perdido, de venir a hacerse hombre y de venir a redimir al ser humano, sea judío, sea gentil. Te damos las gracias por eso, Señor, porque aún te llegas a valer de nuestra ignorancia y de una ignorancia voluntaria, Señor, pero siempre nos das la oportunidad de volvernos a ti y nos hablas una y otra y otra y otra vez con tanto amor, con tanta gracia para seguirte, para obedecerte. Y a veces en nuestra ignorancia nos endurecemos, Señor, y después tú permites que toquemos fondo, tú permites que se nos acabe la cuerda y podamos darnos cuenta de que ya no hay nada más de lo que podamos asirnos, sino solamente a ti, y nos regresemos y voltemos nuestros ojos a ti en arrepentimiento y en fe. Señor, qué maravilloso eres, qué maravilloso eres, qué perfecto eres, cuánto nos conoces, todo lo sabes, todo lo puedes. Y te damos gracias, Señor, y te damos gracias por todo eso. Te damos gracias por habernos salvado y te damos gracias por darnos a entender tu palabra, Señor, y que todo esto nos vaya llevando a conformar más el carácter a ti, parecernos más a ti. Te bendecimos y queremos honrarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús.